Ya ustedes durante el recorrido de semana han estudiado con tiempo suficiente la parashá. Sabemos que este parashá de Shelach Lecha nos habla de una historia que es muy interesante. La conocemos, la hemos escuchado en muchas ocasiones. Estuve, como siempre, ustedes saben, revisando mis notas que vamos llevando en el cuaderno de Israel Casa Integral. En el cuaderno de Israel Casa Integral, que muchos hermanos me dicen: pastor, una copiecita del cuaderno de Israel Casa Integral. Con mucho gusto. Y revisando notas, voy a mencionar ligeramente lo que ya hemos estudiado en los años anteriores, ¿de acuerdo? Hablamos de cómo Oseas, ¿se acuerdan quién es Oseas? ¿Quién? Oseas, ¿quién es Oseas? Josué, su nombre original Josué, hijo de Num, y cómo es Moshe quien le cambia el nombre a Yehoshua, ¿de acuerdo? Oseas significa salvación, pero Josué significa Yeshua salva, ¿de acuerdo? Hablamos acerca de la misión a la tierra prometida, hablamos todo lo que tiene que ver con el proceso del envío de los, ¿qué? ¿Qué enviamos? Entonces, la palabra nos dice espías y nosotros lo hemos definido como exploradores o como, denme otra palabra. Bueno, eran líderes, todos quienes fueron eran los líderes, los 12 líderes. Pero en hebreo hay una palabra que se llama boyeturi. Y esa palabra viene a traernos la terminación tur. Y de la terminación tur viene la expresión turismo, correcto, muy bien. Entonces, estos espías, más que un espía, porque atención, la definición de espía en el término que conocemos, la expresión espía, hace referencia a una persona que va a otro lugar con el propósito de ¿qué? De espiar, con el propósito de mirar, con el propósito de revisar cuáles son las acciones que otro equipo, otra entidad, otra nación esté haciendo en contra de. Normalmente con la intención de mirar lo malo que esté ocurriendo en otro lugar, todo lo perverso que otro lugar esté haciendo contra mí. Por eso las agencias internacionales de seguridad como la CIA, pues envían o tienen hombres en todas partes del mundo. Usted sabe que la CIA tiene agentes en cualquier lugar del mundo, que son personas naturales, común y corriente. Y su única función es ver y escuchar todo lo que en algún gobierno se esté preparando contra una nación. Hace unos recientes días, pocos días, en la guerra Israel-Gaza, Israel-Hamás en Gaza, ustedes vieron que ocurrió un asunto extremadamente importante, muy interesante. Se recuperaron o se rescataron, mejor, a 4 de los secuestrados. Y cuando usted se pregunta cómo ocurrió esa operación extraordinaria del ejército israelí, la respuesta es ¿cuál? Los espías de la, ¿cómo se llama la Central de Inteligencia de Israel? El Mossad. Oiga, pero ¿te acuerdas? No sé qué significa eso, pero bueno, acuérdense por Hermosa. El Mossad es el grupo de inteligencia de Israel, perdón. Y usted sabe que el Mossad es uno de los equipos de inteligencia más poderosos que el mundo tiene. Es decir, los agentes espías más impresionantes que el mundo tiene están en el equipo del Mossad de Israel. El Mossad, sus agentes, fueron a Gaza, se infiltraron en todo el territorio de la Franja de Gaza durante el tiempo que ha ocurrido todo este evento, y en este mismo instante están allí, y lograron ubicar y han logrado ubicar las casas de los dirigentes, los armamentos, los depósitos de armas, los túneles, los bocatúneles, las entradas, las dimensiones de todo esto. Lo que el ejército de Israel ha hecho es impresionante. Nosotros tal vez no alcanzamos a dimensionar el operativo logístico que Israel ha desarrollado. Pero cuando vi las noticias del rescate de estos 4 jóvenes, o estas 4 personas, perdón,
Me llamó poderosamente la atención porque todo fue por resultado de espías que lograron establecer con absoluta veracidad el lugar y el número exacto de secuestrados en ese sitio. Se hace la operación y la operación fue 100% concreta, estricta. Llegaron al punto y tuvieron que enfrentar barreras impresionantes, dinamitas, bombas, ataques con misiles, etcétera. Ya lo tenían todo preparado de cómo llegar hasta el sitio. Pero miren lo interesante, estábamos compartiendo con los varones, y perdónenme que me extienda un poquito en el tema, porque es sobre lo que vamos a hablar ahora justamente. El líder del grupo operativo uniformado que entró dirigiendo toda esta acción, ese líder estaba al frente. Si ustedes vieron las noticias en televisión, su cámara corporal va mostrando cómo él va dirigiendo a sus hombres y les va hablando y se va comunicando y les dice: importante, cubran la parte lateral derecha, vamos, entremos por tal parte, la ventana tal, y él les va narrando todo hasta que llegan al sitio y encuentran a los jóvenes allí postrados en el piso. Se lanzan sobre ellos, los cubren y les dice: somos el ejército de Israel, están ustedes a salvo, están protegidos, no teman, somos el ejército de Israel. Pero en ese momento, una bala traicionera le quitó la vida al líder del ejército de Israel. Dio su vida por estos jóvenes. Y estábamos definiendo en la reunión de varones qué es un líder. Un líder es esa persona táctica, esa persona que tiene la disciplina, la dirección, la capacidad, el conocimiento, la habilidad, el ir hacia adelante, pero que a su vez está dispuesto a entregar su vida por los demás. Y fue lo que cumplió este militar. Finalmente la operación como tal quedó marcada en la historia con el nombre de este oficial que entregó su vida por estos jóvenes. He mencionado esta historia, ¿por qué? Porque nuestro Parashá nos habla de cómo en el tiempo del pueblo de Israel saliendo de su condición de esclavitud, vienen de una promesa entregada a nuestro padre Abraham, Isaac, Jacob, y ahora esa promesa está viva. Ustedes van a salir hacia una tierra de promesa. Todos sabemos que cuando hemos venido al conocimiento de la palabra en nuestra Kadosh Torah, hemos venido a la tierra prometida. Amén. Y venir a la tierra prometida significa establecer un principio en el que tenemos leche y miel. Leche y miel, no estamos hablando literalmente de la leche y la miel. Significa la provisión, el alimento, el consumo, la salud, todo lo que esto significa. Sin embargo, el pueblo de Israel, dígalo conmigo, el pueblo que se queja, es un pueblo que no le cree a Adonai. ¿Alguien aquí se queja? Alguien diga: ¡ay! ¡Ay! Dicen en Costa Rica a todo. ¡Ay! ¡Yay! No, pero no creo que sea una queja, ¿verdad? No, es una exclamación. ¡Yay! Pero sin embargo, todos nosotros nos quejamos. Saben, a nosotros nada nos parece. Todo nos molesta, todo nos incomoda. Con nada estamos de acuerdo. No me parece esto, no me parece lo que el pastor dijo, no me parece lo que la pastora dice, no estoy de acuerdo. Nosotros nos quejamos todo el tiempo, dígalo conmigo. Nosotros somos israelitas. El pueblo de Israel se empezó a quejar y le decían a Moshe: ¿cómo es que nosotros vamos a pasar al otro lado y vamos a ir a una tierra prometida donde no sabemos qué es lo que hay allá? Donde no sabemos quién nos espera, donde no sabemos con qué nos vamos a encontrar. ¿Cómo tú crees, Moshe, que vamos a llevar a nuestra gente a ese lugar? ¿Acaso se olvidaron el pueblo de Israel de todas las bendiciones que el Padre les había entregado cuando con mano fuerte y brazo extendido los tomó de la esclavitud y los sacó fuera de esa condición de Egipto? Nosotros somos de mente corta y se nos olvida. Bueno, hay cosas que se nos olvidan y hay cosas que no se nos olvidan. Por eso las mujeres son históricas, porque ellas recuerdan hasta el último detalle. Dice: bueno, este tema no lo volvemos a tocar, este tema queda olvidado y se terminó. No hablaremos más de esto, pero basta que haya una pequeña diferencia.
inmediatamente vuelve la memoria que supuestamente era corta y no la tienen más larga y se acuerdan. Y no se le olvide ese día, el 14 de febrero a las 10 de la mañana estaba haciendo un sol terrible. ¿Cuándo pasó? Y eso no se me olvida. Y no se le olvida. ¿Y qué pasó el 14 de febrero? Qué bueno. Entonces, este es el pueblo de Israel. Ya se les olvidó en tan corto tiempo, apenas acaban de salir de Egipto y ya están reclamando. Entonces usted conoce la historia, no la vamos a leer toda, en el libro de Números se narra todo este proceso. En el capítulo 13 en adelante hasta el capítulo 15 y nos cuenta los detalles de lo que ocurrió saliendo el pueblo de Israel. Las primeras palabras hebreas de esta oración, Shelah Leja, significan literalmente envía para ti. Envía para ti, Moshe, porque tu pueblo, el pueblo está exigiendo establecer qué va a pasar al otro lado. Yo ya les he prometido, pueblo amado, pueblo mío, que ustedes irán a un lugar donde tendrán toda la bendición de parte mía. Pero sin embargo, ¿qué hago? Dice Moshe, el pueblo me está pidiendo esto. Y es así como Adonai le dice a Moshe, envía para ti, Shelah Leja. Si tú quieres hacerlo por tu voluntad, por tu dirección, ok, yo tengo una promesa dada para ustedes. Si ustedes, sin embargo, piensan en otra situación, ok, háganlo ustedes, envíenlo por ustedes. Amén. Hasta ahí es la historia que, repito, todos conocemos. Y decíamos que hay una diferencia entonces entre un espía y un explorador. Cuando leemos el original de este texto, Números, en el hebreo, y encontramos la palabra Bayeture, allí nos daremos cuenta que estos hombres, más que ir a espiar, realmente iban en una función de explorar un terreno, y explorar un terreno tiene como sentido hacer turismo. Hoy por hoy están de moda en muchos países del mundo lo que se llaman las caminatas ambientales. No sé cómo lo llaman en otros países, tiene un nombre especial, ir a las ciudades, a los parques, caminar, hacer, ¿cómo se llama ese ejercicio? ¿Alguien me ayuda? El turismo ecológico, el turismo de montaña, el turismo de senderismo, creo que es la palabra correcta. El senderismo, ir por los senderos. Eso es la labor de estos hombres, ir a realizar un viaje turístico de senderismo, explorar, conocer la tierra, establecer qué hay, cuáles son los frutos, etcétera, etcétera. Todo lo que ya mencionamos en las reuniones anteriores. Salen 12 hombres líderes. Y pues surge una pregunta interesante, también ya lo hemos considerado en las enseñanzas anteriores. ¿Durante cuántos días estuvieron estos líderes en la tierra de promesa? Durante 40 días. Por cada día que pasó, Adonai multiplicó por años. Por cada día un año. Es decir, estuvieron 40 días. Ahora su traslado por el territorio de Egipto será de 40 años en total. Bueno, realmente 38 porque ya tenían 2 años de haber salido de Egipto, pero 40 años en total. Pregunta, si Adonai sabía, de hecho sabía, de que el pueblo de Israel iba a tardar 40 años o 40 días en esa exploración, ¿por qué Adonai no acortó el tiempo? ¿Por qué no permitió que fueran 20 días, 8 días? ¿Por qué 40? Realmente dice, y esto es una lectura de Midrash, dice que el tiempo original estaba para hacer 80 días, pero que sin embargo Adonai lo acortó a 40. Es decir, en su misericordia todavía lo acortó a 40. ¿Y qué relación tiene esto con nuestra vida? Nosotros no permitimos las bendiciones de Adonai porque diariamente alargamos y alargamos y alargamos y alargamos el tiempo y no entramos a la plenitud de la palabra, sino que siempre tenemos una excusa para escapar de la bendición de Adonai. Por eso que dice Devarim capítulo 28, dice, estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, por favor, déjate alcanzar. Porque tenemos a tanta gente clamando por una bendición, pero corren tan rápido que la bendición no los alcanza.
corren en tantas diferentes direcciones que la bendición no les alcanza. Por favor, dice, estas bendiciones vendrán sobre ti si te dejas alcanzar por ellas. Por eso tómate el tiempo para meditar, porque si meditas en esta palabra de día y de noche y haces conforme a todo lo que en ella está escrito, entonces estas bendiciones vendrán para ti, entonces yo haré prosperar tu camino y entonces todo lo que empieces te saldrá bien. Pero nosotros no. Nosotros corremos, nos aventuramos, hacemos a mi manera, como a mí me parece, a mí nadie me diga lo que tengo que hacer, que yo sé lo que tengo que hacer. Esta historia de Shelah Lejá, decía la hermana Rivka en su enseñanza en el jardín, en el restaurante El Edén, decía, hay una relación muy directa entre Shelah Lejá y Lej Lejá, ¿recuerdan? Y hablando de Lej Lejá, vete de tu tierra, vete por ti. Y en Shelah Lejá le dice, vete para ti. Hay una diferencia de opinión allí, pero el concepto es lo mismo. Vamos a ir a los números y a las gráficas. Ayúdenme un momento en la dinámica pedagógica de la parashá de hoy. Shelah Lejá, vete por ti, ¿verdad? ¿Cómo lo dijimos? Envía para ti, enviar. La palabra Lejá es muy interesante porque tiene dos letras consonantes muy bonitas y muy importantes. Letra Lamet vale 30 y letra Kof final vale 20. ¿Cuánto nos suma en total? 50. Shelah, ¿cómo se escribe Shelah? Shin, Lamet, Het. ¿Cuánto suma? 338. 338 más 50, ¿cuánto nos suma? 388. ¿Sí? ¿Estamos bien? 388 entre sí nos suma 19, 19 entre sí nos suma 10 y 10 entre sí nos da 1. 1 lo vamos a ver por aquí más adelante, es Ejad. ¿Vamos bien? Vamos bien. Ahora bien, vamos a avanzar al Haftará de este parashá porque es muy interesante. El Haftará de este parashá lo encontramos en el libro de Josué. Es decir, Josué es partícipe de toda esta historia y el Haftará lo vamos a encontrar precisamente en el libro de Josué. Cuando veamos la historia del libro de Josué, por favor, acompáñeme a Josué en el capítulo 2, porque la historia está absolutamente correlacionada la una con la otra. Terminamos el libro de Torá, de Barín, e inmediatamente entramos al libro de Josué y tomemos o abordemos el capítulo 2 que dice: se envían espías a Jericó. Observen, aquí nos habla más que de exploradores. ¿Aquí de qué nos habla? De espías. Ya hicimos una diferenciación entre lo que es un explorador, un turista, y lo que es un espía. ¿Ustedes han sido turistas alguna vez? ¿Verdad que sí? Cuando ustedes han ido a un país, a un estado aquí en los Estados Unidos, a un parque, a otra ciudad, como turistas, ¿qué les llama la atención? ¿Qué buscan? ¿Qué es lo primero que ustedes llegan a un lugar y buscan cuando van como turistas? Pero ¿qué buscamos? ¿Qué nos llama la atención? Por ejemplo, yo les pregunto a muchas personas, ¿ustedes han ido a Washington, D.C.? Bueno, aquí estuvimos en Washington, de hecho, un buen grupo. Y cuando fuimos a Washington, D.C., si ustedes recuerdan, la pastora, ¿qué buscó en Washington, D.C. para que todos nosotros estuviésemos? ¿Qué buscó? ¿Perdón? No, a la Casa Blanca no fuimos todos. Cada quien fue a la Casa Blanca el que pudo. ¿Qué buscó la pastora Pili? El Museo de la Biblia. ¿No fue? ¿Cómo así? Entonces, ¿qué ocurre? En los Estados Unidos, en el caso para hacer la historia en Washington, si algo hay para visitar son museos. Oiga, free. El 90% son free, gratuitos. La NASA, todos los museos gratuitos, hermosos, espectaculares. Usted puede pasar 2, 3, 4 días visitando museos, nunca termina de visitar los museos de Washington. Free. Yo cuando hago turismo me gusta que sea free.
frito del calor que pasamos ese día, con ese calor tan horroroso. Pero el Museo de la Biblia es un sitio al que usted tiene que ir. Usted tiene que visitar el Museo de la Biblia. Es extraordinariamente espectacular. ¿Qué le llamó la atención a la pastora cuando visitamos una ciudad? Un museo. Un museo. Algunos buscan un restaurante, algunos buscan un lago, un río, un parque, no sé, un teatro, algo que sea icónico, algo que represente algo especial, el obelisco. Independiente de los conceptos del obelisco, el Museo Lincoln, el Lighthouse, la Casa Blanca, etc. Usted buscará un lugar a donde ir. Veamos qué ocurre aquí en el capítulo 2. Porque aquí en el capítulo 2 se envía ahora a 2 hombres, no a 12, ahora van a ir 2, pero estos van con una misión estratégica militar. Estos son verdaderamente espías. Captaron la diferencia entre un explorador turista que va, que observa, que qué bonito, oye, mira, el árbol de la vida, oh, maravilloso. Las frutas, wow, son gigantes. Realmente Adonai tenía razón. Las frutas son inmensas. No hay duda de que es una tierra en la que fluye leche y miel. Gracias, Hashem. Pero todo lo dudaban, todo lo cuestionaban. Veamos un poquito la historia. Yeshua, hijo de Num, envió secretamente 2 espías, Shittim, y les dijo: vayan, reconozcan la región de Jericó. Observen, reconozcan la región de Jericó. Reconozcan tiene que ver con rutas de acceso, tiene que ver con rutas de escape, tiene que ver con ríos, tiene que ver con la población, los lugares de alta peligrosidad, los lugares de guarnición, de ejército. Vayan y reconozcan la tierra de Jericó. Así que salieron y llegaron a la casa. ¿Está leyendo conmigo? Lea, por favor, léanlo, yo quiero escucharlo. Salieron los 2 espías y llegaron ¿a dónde? ¿A la casa de quién? En un momento, Yeshua les dijo: vayan a prostituir a Jericó. Perdón, Josué les dijo: váyanse a Jericó, a la casa de las prostitutas. No, un momentico, la pregunta, al lugar. Josué les dijo: vayan a Jericó y entren a la casa de prostitución. No, la Biblia no nos lo dice, pero la pregunta donde quiero llevarlos es: pregúntense, porque es que leemos fácil, pero necesito que pensemos un poco más allá. ¿Qué está ocurriendo aquí? Porque el texto dice: los 2 espías salieron y llegaron a la casa de la prostituta. Ay, no, pues se la encontraron por casualidad. Tintín, disculpe, ¿qué ofrecen aquí? Preciso llegaron a ese lugar. Sí, vaya, diga eso, Jorge. Yo pasaba por ahí y yo estaba pasando. Fíjate, yo pasaba por ahí, no me di cuenta, y yo entré y pregunté, y ahí me tardé un poquito y no supe de qué trataba eso. Por favor, pastora Pili, traduzca si tienes micrófono para que los hermanos estén escuchando. Hermanos en internacional, pregunta: ¿qué ocurrió para que los espías llegasen? Mire, perdón, a ver, concentrémonos. Atención, que estamos haciendo una investigación. Hoy estoy haciendo un papel que me cae muy bien, que es ser un detective. Me navego aquí, dice mi hijo, un detective. Voy a navegar en este pasaje. ¿Por qué, hermanos? Porque es que si usted hace la lectura sabiamente, con entendimiento, la voy a repetir. Yeshua, hijo de Nun, envió secretamente 2 espías de Shittim y les dijo: vaya, reconozcan la región de Jericó. Inmediatamente dice: así que salieron y llegaron a la casa de una ramera llamada Rahab y se hospedaron allí. ¿Se hospedaron ahí? Entonces, un momento, ¿eso era un hotel? ¿Un motel? ¿Qué era el lugar?
¿Por qué llegaron y se hospedaron allí? Ellos no dicen llegaron a indagar un poco la historia, sino que dice que llegaron y hospedaron. ¿Qué significa hospedaron? Posaron, significa que permanecieron, significa que llegaron ahí. Y si llegaron a la casa de una mujer prostituta, significa que ellos llegaron por una atracción sexual, por un servicio sexual. ¿A qué llegaron a la casa de una prostituta? Ellos tenían que hacer la oración chajarí y llegaron y dijeron: aquí es el lugar para nuestra oración del día. ¿Van captando? Y es que miren, esto suena un poco fuerte a donde quiero llegar. Pero yo recuerdo un caso, no voy a mencionar el nombre, es una persona muy conocida internacionalmente, un ministro, un cantor muy conocido, que cantamos de él incluso muchas canciones, aquí mismo las hemos cantado, muy bellas. Ese querido pastor en su país, en Centroamérica, Adonai lo movió un día de su lugar y le dijo: ve al lugar de prostitución y lleva la palabra, lleva el evangelio. El hermano fue, entró a los lugares de prostitución de esa ciudad, calles enteras de prostitución. Fue caminando por esos lugares y les fue compartiendo la palabra a estas mujeres. Alguien lo vio, e inmediatamente alguien lo siguió, e inmediatamente alguien le tomó fotografías. Inmediatamente las fotografías fueron publicadas en el periódico de ese país y se dijo: el pastor más importante de la ciudad, de la iglesia más importante, visitando a las prostitutas. Y por poco le cuesta el ministerio. Tuvo que presentarse públicamente y decir: evidentemente estuve allí y no estuve practicando o ejerciendo la función o la labor, sino que fui con un solo único propósito, y fue evangelizar a estas mujeres que requieren y merecen la palabra de Adonai, porque ellas son las que necesitan el perdón de Hashem o el perdón de Dios. Yo recuerdo eso, hace muchos años pasó esta historia. Y este hombre tuvo que enfrentar una situación terrible porque, repito, su nombre fue puesto en tela de juicio, porque literalmente, repito, fue visto y estaba la prueba de que estaba allí. Ahora, ustedes se preguntarán: ¿sería verdad? ¿Ustedes le creerían al pastor? ¿Sería verdad que estuvo visitando las casas de prostitución y solamente fue a llevarles el evangelio? Pues este hombre llevó la palabra y después de varios viajes, visitas a ese lugar, logró traer como testimonio al programa, un programa de televisión, a varias mujeres que evidentemente confesaron y declararon: este hombre ha venido a traernos la luz en medio de nuestra situación. Hoy he dejado ese vicio, ese mundo, esa situación, por carga económica, por la situación que sea, y hoy me estoy congregando y soy parte de su iglesia. Y no cabe la menor duda de que hizo un ejercicio totalmente evangelístico. ¿Perdón? ¿Decías? ¿Dijiste algo? Pregunto. Sigamos con la lectura porque apenas estamos empezando. Al rey de Jericó le informaron: aquí llegaron unos hombres israelitas esta noche para espiar el país. El rey de Jericó entonces le mandó a decir a Rahab, escúchame, le mandó a decir a Rahab, o sea que el rey de Jericó sabía quién era Rahab y cuál era su labor. No la conocía de oídas, te había oído, sino que sabía y le dijo: bueno, muchachita, póngale ojo pues, préstele atención, mijita, cualquier cosa que se entere, viene y me cuenta. Ya sabe cuál es la entrada a mi casa, si es que esté pendiente. La conocía, el rey la conocía. Es decir, nos muestra que Rahab no era un común particular, era una persona reconocida dentro de una sociedad, incluso por el mismo rey de la ciudad. ¿Me están captando? Tendríamos que seguirnos preguntando: ¿cómo llegaron estos hombres precisamente a ese lugar? ¿La pastora Pili quiere decir algo? Sonido. En el 2008, el Señor me permitió hacer una enseñanza sobre... Voy a traducir mientras da el sonido. En el 2008 el Señor me permitió hacer una enseñanza sobre este tema. Sí, porque la casa de Rahab era el centro de operaciones donde se escuchaba todo y se movía toda la ciudad. Y los dos espías, como ya Caleb y Josué habían pasado todo el proceso de lo que había pasado
12 llegaron y contaron al pueblo y lo atemorizaron. Esta vez cambió la estrategia y mandó 2 a la casa de operaciones donde todo se sabía del pueblo. Bueno, muy bien. Por eso llegaron a Entonces ya tenemos una información más detallada, un análisis más detallado. Cuando estos hombres parten hacia Jericó, evidentemente ellos deben haber buscado toda la fuente de información necesaria, logística, operativa, cartográfica que hemos estudiado. Todo esto lo hemos estudiado con el fin de saber que al llegar a ese lugar debían buscar un punto de contacto, una relación con alguien, un gobernador, un político, alguien, algún líder, alguien que tenga incidencia en la comunidad y que tenga la facilidad de recibir o ser receptor de una información cualquiera que sea. Entonces, bajo esta circunstancia ahora estamos entendiendo que los espías no llegaron en una condición de hombre carnal a un lugar público, digámoslo de esta manera, sino que llegaron con una función total y absolutamente estratégica, militar, de obediencia y en principio de seguridad, buscando la información necesaria para reconocer a Jericó. ¿Estamos claros? Ahora, ya lo decía el hermano Jorge, un lugar como este evidentemente debe tener asistencia de mucho tipo de personas. Dice que incluso si el rey conocía a esta mujer, significa que la conexión de esta persona para con el rey era cercana y esa influencia le permitía a su vez tener conexiones con todo tipo de gentes dentro de ese lugar. Pero observemos, es que cuando nos dice la casa de Rahab, realmente más que una casa, ¿qué era? No tan, bueno, sí, podríamos ponerlo en ese término, pero hay una expresión un poco más cuerda al decir el hogar era una posada, ¿de acuerdo? De hecho, la terminación de Rahab, en la definición de su nombre, se define como posadera, una posada. Entonces, no necesariamente la casa de Rahab, aparte de la actividad desde el punto de vista erótico, digamos, sexual, pero además tenía la capacidad de ser un lugar de reposo, un lugar de estadía, un lugar donde las personas podían llegar. Saben, estoy acordándome ahora de mi abuela, y no estoy pensando en mi abuela por Rahab, sino estoy pensando en mi abuela por la casa de Rahab. ¿Por qué? Porque exactamente, porque del lugar donde era lugar donde vivió mi abuela, que de hecho es Jericó, mira lo interesante en Jericó, de los lugares vecinos a Jericó había, como hasta el día de hoy en muchas ciudades existe, lo que se llamaba el Camino Real. No sé si en sus países existe el Camino Real, un camino empedrado. Ese Camino Real venía desde muchas poblaciones vecinas y pasaban justo por la mitad de la finca de mis abuelos. Por la mitad de la finca de mis abuelos era el camino obligatorio de todos los peregrinos que iban hacia otra ciudad. Pero en la casa de mi abuela, una casa muy grande, había posada. Entonces las gentes decían, vamos a caminar durante 10 horas, porque todo era camino, a caballo, burro, a pie, y decían, y cuando lleguemos, vamos a caminar 10 horas, y llegamos a la posada de doña Francisca, mi abuela, Pachita. En la casa de Pachita, en la casa de doña Francisca, ahí es nuestra primera parada. Y ahí habían muchas habitaciones y era interesante porque resulta que las gentes llegaban y ni siquiera se registraban. Es decir, ella no estaba ahí su nombre, documento de identidad, su passport. No, simplemente la gente llegaba, extendían una, ¿cómo se llama? Una estela, extendían alguna cosa pues ahí y ahí dormían, sí. El petate, ahí dormían. Y al día siguiente a las 4 de la mañana salían y cada persona dejaba en un lugar, en un alfolí, dejaban el pago correspondiente por hospedarse ahí. Vea qué interesante. Entonces, comento esto es para que definamos un poquito el concepto, la casa de Rahab. No era el prostíbulo que eventualmente pensamos, o como dijo la hermana, un burdel, sino era un lugar donde las gentes se hospedaban. Esto porque de alguna manera quiero que pensemos que los espías, repito, llegaron a alojarse allí, a hospedarse allí. ¿De acuerdo? Sigamos con la lectura. Sin embargo, dice la palabra,
El rey de Jericó entonces le mandó a decir a Rahab: entrega a los hombres que vinieron a ti y entraron a tu casa, porque han venido a espiar todo el país. Sin embargo, la mujer había tomado a los hombres y los había escondido. Luego dijo: es verdad que los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Y al oscurecer, cuando se iba a cerrar la puerta, los hombres salieron y no sé a dónde fueron estos hombres. Avancen, vayan tras ellos, aún pueden alcanzarlos. Usted sabe que las ciudades cierran las puertas. Entonces ella les dice: antes de que cerraran la puerta de Jericó, los hombres salieron. Si ustedes salen a buscarlos, probablemente aún los puedan alcanzar. Ella los había llevado a la azotea y los había escondido debajo de unos tallos de lino que había colocado en la azotea. De modo que los hombres se pusieron a perseguirlos en dirección al Jardín hasta los vados, y tan pronto como salieron los perseguidores, cerraron la puerta tras ellos. Aún no se habían acostado los espías cuando ella subió donde ellos a la azotea. Y les dijo: yo sé que Yahweh les ha entregado el país a ustedes, porque nos ha caído un temor de ustedes y todos los habitantes del país están temblando ante ustedes. Porque hemos oído, por favor subraye, hemos oído. La pastora nos acaba de compartir en su enseñanza el oír, el oír, el oír, el oír. Aquí hay algo que a mí me llama poderosamente la atención en estas historias, y es cómo se hacía en el tiempo del pueblo de Israel, viajando de un lugar a otro, sin internet, sin X, sin Instagram, sin Facebook, sin TikTok, sin ninguna redes sociales. Cómo se conectaban, cómo corría la información, cómo en Jericó, que era un potencial, una ciudad impresionante, con unos muros extraordinariamente fortificados, con un ejército militarmente estructurado, una tierra de paganismo, de idolatría, de pecado, como era Jericó en ese momento. ¿Qué ocurre? Cómo la gente ya conocía de lo que estaba pasando con Israel. Y aquí es donde viene el punto interesante de toda esta historia, porque evidentemente Rahab nos da el vislumbre de lo que significa el evangelio. La pastora Pili nos estaba enseñando el modo de evangelizar por fe, P-O-R-O-F, ¿verdad? Por fe. Dice: porque hemos oído cómo Adonai le secó las aguas del mar de los juncos cuando salieron de Misraín. Ustedes recuerdan esa escena, ¿verdad? Cuando le pregunta a Moshe cómo escapar de esta situación, y el padre le dice: ¿por qué clamas a mí? Levanta tu mano, y el mar se abre, y todo el pueblo de Israel, dice la palabra, que pasó en seco. ¿Cómo dice la palabra? Hemos oído cómo Adonai secó las aguas del mar. Es decir, que la información que Rahab tenía era una información perfecta. Sabemos que el mar se secó y que todos ustedes pudieron pasar en seco, y seguramente conocía todos estos detalles, que tuviste que levantar la mano y que Moshe hizo, etcétera, etcétera. Dice: y los que le hicieron a ustedes, a Sihón, a Og y a los dos reyes emoritas al otro lado del Jardín, a quienes ustedes destinaron al exterminio. Cuando nos enteramos de esto, perdimos el valor, y a ningún hombre le quedó aliento a causa de ustedes, porque Adonai y el Elohim de ustedes es el único Elohim arriba en el cielo y abajo en la tierra. Oye, hermanos, esto es impresionante, esta historia, porque esta mujer, con todas y las fuentes de información que tenía, no cabe la menor duda que ella conocía las voces y escuchaba voces de todos los peregrinos y de todos cuantos pasaban. Ella tenía una muy buena fuente de información. Es decir, que los espías evidentemente llegaron al lugar más correcto donde podían obtener información y reconocer todo el ambiente, toda la circunstancia que había en esa ciudad. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Era una youtuber del momento, sí señora. Entonces dice: ahora, ya que yo les he mostrado lealtad, júrenme por Adonai, y subraya este texto: júrenme por Adonai, que ustedes a cambio le mostrarán lealtad a mi familia. Denme una señal confiable. Es decir, aquí estamos viendo a una mujer
que independiente o no de su condición o de su actividad, ante todo era una mujer que había oído el poder de Adonai sobre un pueblo. Era una mujer que tenía la claridad de que hay un Dios, Adonai, todopoderoso, por encima o sobre mejor cualquier idolatría pagana que se pudiera estar viviendo por este pueblo cananeo. ¿Estamos de acuerdo? Esta mujer tiene claridad que estos hombres que han llegado no son ni delincuentes ni hombres mundanos. Esta mujer sabe que estos son hombres kadosh. Esta mujer sabe que son hombres de parte de Adonai, y por lo tanto ella está absolutamente dispuesta a extender su mano para ellos, para protegerlos. ¿Cuidarlos de qué? Cuidarlos de un ejército maldito, cuidarlos de un ejército absolutamente perverso, cuidarlos de un ejército totalmente pagano, cuidarlos de un ejército que de continuo lo único que hacen es masacrar, masacrar y masacrar. Es decir, ese es un pueblo terrorista, es un pueblo jamás. Saben, hoy con la guerra de hoy se critica al gobierno de Israel, las Naciones Unidas y todos estos organismos, que Israel está cometiendo genocidio, que Israel está haciendo, que Israel está haciendo, que Israel está haciendo. Pero cuando los pueblos enemigos lanzan los misiles hacia Israel, nadie dice nada. Ahí no problem, todo está bien, la paz sea sobre Israel. Pero es que esta historia que estamos viviendo hoy es esta historia que estamos viviendo con Josué allí en Jericó. Un pueblo militar totalmente depravado. Por lo tanto, esta mujer sabía que a estos hombres de Dios debía guardarlos, pero a su vez ella reclama algo y les dice: yo quiero que ustedes se comprometan conmigo y que tengan lealtad para conmigo, de que evidentemente ustedes van a cubrir mi vida, y en especial ¿qué? La vida de mi familia. Porque si yo me he atrevido a protegerlos y a guardarlos, es porque yo sé que hay un Dios todopoderoso, más poderoso sobre la tierra, por todo lo que hemos podido oír el testimonio de Adonai. Diga conmigo: el testimonio de Adonai. Por eso cuando nosotros presentamos testimonio, la gloria le pertenece a Él. La gloria le pertenece a Él. Ustedes recuerdan, en otros tiempos decíamos: alguien por favor desea compartir un testimonio, y la gente pasaba y decían: bueno, hermanos, yo quiero compartirles mi testimonio. Mi testimonio empezó más o menos hace aproximadamente 60 años, cuando yo estaba recién nacido, y empieza una historia y lleva 2 horas y va en el 5 años. Ahora ya tenía 5 años y después de 3 horas va en 8 años. Y uno dice: pero ¿cuál es el testimonio? Cuando el testimonio era simplemente pararse al frente y decir: yo viví una vida de pecado, de idolatría, de mundo, de perdición, pero un día Adonai alcanzó mi vida, tuvo misericordia para conmigo y Él me sacó de la oscuridad. Gloria a Hashem. Ese es mi testimonio. ¿Están conmigo? A nosotros no nos interesa una historia de todo lo que hicimos, porque todos hemos hecho muchas cosas, buenas y malas. Pero lo único importante es que ya Adonai, de ese lugar de paganismo, ya Él me sacó. Ella les hizo bajar con una sola soga, con una soga por el borde de afuera de la muralla de la ciudad, y vivía en la misma muralla. Ella les dijo: váyanse a las montañas para que los perseguidores no les encuentren. Quédense escondidos allí 3 días. Por favor, dígalo conmigo: 3 días. Hasta que vuelvan los perseguidores, después podrán seguir su camino. Pero los hombres le advirtieron: quedaremos libres de este juramento que nos has hecho tomar, a menos que cuando invadamos el territorio ates esta soga de hilo escarlata a la ventana por la que nos hiciste bajar. Reúne en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y tu familia. Pero si alguno se aventura a salir de las puertas de tu casa, será responsable de su sangre. La culpa no será nuestra. Escúchenme. Ellos les dan las indicaciones precisas. Nosotros vamos a venir, nosotros vamos a derribar esos muros que eran absolutamente infranqueables. No había manera de pasar a Jericó. Pero estos hombres ya sabían cuál era la estrategia y cuál iba a ser el procedimiento. Y por lo tanto les dice: cuando nosotros nos tomemos la ciudad, ninguno de ustedes hará nada distinto a lo que nosotros les estamos indicando que hagan. Es decir,
manténganse en este lugar, va a haber una señal que ustedes colocan y no salgan de este lugar independiente de lo que puedan escuchar o de lo que puedan ver. Ustedes no salgan de este lugar, porque si alguno hace algo diferente a lo que les estamos diciendo, entonces será responsable de su propia sangre. Amén. ¿Estamos entendiendo lo que esta palabra nos está indicando? Cuando nosotros hemos venido y estamos refugiados en la casa de Hashem, nos dice: cuando ustedes están aquí en Israel, casa integral, guardados en esta casa, hagan lo que la palabra dice que tenemos que hacer, porque si alguno de ustedes hace algo diferente, entonces su condición, su consecuencia será su responsabilidad, mas no nuestra responsabilidad. ¿Vamos bien? Ellos se fueron directamente a la serranía y se quedaron allí 3 días hasta que regresaron los perseguidores, y así los perseguidores que buscaban a lo largo de todo el camino nunca les encontraron. Entonces los 2 hombres bajaron de la serranía y atravesaron el río. Llegaron a donde estaba Jehoshua, hijo de Nun, y le informaron todo lo que les había sucedido. Y dijeron a Jehoshua: Adonai ha entregado esta tierra a nuestro poder. De hecho, todos los habitantes de la tierra están temblando delante de nosotros. ¡Wow! ¡Qué historia más extraordinaria! Observen. Quiero que capten la diferencia entre las 2 historias. La historia de los 2 espías y la historia de los 12 exploradores, mejor, y la historia de los 2 espías. Los exploradores fueron, vieron, establecieron, caminaron, y cuando regresaron presentaron un informe. ¿A quién? Observen, los 2 espías le presentan el informe. ¿A quién? A Josué. Los 2 espías le presentan el informe a Josué. Capten esta diferencia, por favor. Voy despacio, lento, porque quiero que lo capten. Estamos hablando de una estrategia de guerra y hay una información aquí vital para nosotros. Número 1, 2 espías van, se introducen a una tierra pagana, se relacionan con una mujer que tiene una fuente de información, que conoce la estrategia del pueblo, de los militares, del rey, y les indica exactamente lo que deben hacer, incluso por dónde deben salir y cuánto tiempo deben guardarse hasta que sus perseguidores dejen de seguirlos, y les salva la vida. Cuando los 2 espías regresan, se presentan con Josué y el informe se lo entregan a Josué. Y el informe, ¿cómo dice el informe final? Vean las palabras del informe final. Dice: le dijeron a Josué: Adonai ha entregado esta tierra en nuestro poder. De hecho, todos los habitantes de esta tierra tiemblan delante de nosotros. Es decir, ellos no llegaron y le dijeron: no, Josué, uy, hermano, eso es un problema, hermano, esa ciudad es terrible, hermano. Imagínese que esa Rab, esa Rab es amiga del rey. ¿Y cómo vamos a confiar en esa mujer? Esa es una información que nos dio que uno que vaya a saber, es amiga de los militares. No, ellos no llegaron, dígalo conmigo, con un pensamiento negativo. Observen el capítulo, en el capítulo 2, que es la Haftará de hoy, en el verso 24 está el cierre poderoso de esta historia. Ellos llegan con un informe absolutamente claro, contundente, establecido, y dice: Adonai nos ha entregado esa tierra. Pero veamos a los 12 líderes. Los 12 líderes fueron, exploraron, caminaron, encontraron, vieron, y cuando regresaron, ¿a quién le entregaron el informe? ¿A quién? Al pueblo. El informe no se lo entregaron a Moisés. Lo correcto de un grupo de exploradores que regresan de un viaje, turistas, vienen, se reúnen con quien los envía, comillas, porque envía para ti, Shelejá. Se reúnen con Moisés, con Aarón, y le dicen: bueno, nosotros fuimos y ciertamente es una tierra en la que fluye leche y miel. Pero, ¿se acuerdan? Pero, y con ese pero, matan la bendición. Es un pueblo de gigantes. Es un pueblo donde nos vemos como poca cosa. Es un pueblo racista. Eso es una cosa horrible allá. Si uno no tiene Social Security no puede hacer nada. Y sin ID menos. Y sin hablar inglés tampoco. Sin driver license. Solo de RAI podríamos caminar.
O sea, cualquier parecido con la realidad es absolutamente igual. Es decir, el informe que entregaron estos hombres, estos 12, fue dirigido al pueblo. Atención, y por favor préstenme atención a estas dos palabras que voy a mencionar. ¿Qué labor debían cumplir esos 12 al ir a la tierra prometida? ¿Qué labor? Reconocer la tierra. Acuérdense que Moisés les dijo: miren los árboles, qué tipos de árboles hay, qué ríos hay, cuáles son las fuentes de agricultura, cómo es la tierra, es buena, es mala, se puede sembrar, se puede cultivar. Moisés les indicó específicamente. Pero atención, es decir, cuando ellos van, dígalo conmigo, iban a buscar el emet, la verdad. Ellos querían saber la verdad de esa tierra, porque Adonai ya les había dicho la verdad. Es una tierra en la que fluye leche y miel, es decir, donde ustedes tendrán toda bendición en su economía, en su alimento, en su salud. Ustedes serán bendecidos. Ya Adonai les dio la verdad. Pero ellos querían ir a esa tierra para ver si esa verdad era verdad. Ellos querían saber, para confirmar si esa verdad era verdad. Atención a lo que estoy diciendo, por favor. No, los 12. Estoy comparando los dos personajes. Ellos tenían que ir a esa tierra para confirmar que la promesa de Hashem, el emet de Hashem, era verdad. Y ellos fueron, investigaron la verdad y ¿qué concluyeron? Que la verdad era verdad. Pero, ese pero rompe el emet y trae un emet supuesto. ¿Me están captando? Escúchenme. Cuando nosotros hoy en el siglo XXI hacemos nuestro diario vivir, yo les pregunto, ¿ustedes caminan en el emet o caminan en el emet? ¿Cómo así, pastor? ¿De qué está hablando? Caminar en el emet, es decir, caminar conforme al manual de instrucciones y todo lo que en él está escrito, es el emet de Adonai. Pero es que nosotros caminamos en el emet mío. Yo lo hago así, a mí me parece así. Que hay que ayunar el lunes. ¿Qué le pasa a la pastora? ¿Cree que es que yo puedo estar ayunando todos los días? A mí no me parece, que ayune ella. Y entonces, el emet mío no es el emet de Hashem. El emet mío es un emet de quejas, de murmuraciones, de la chonará. Por favor, quiero que me capten esto y no sé cómo transcribirlo más claramente. Cuando el pueblo regresó de visitar las 12 tribus, cuando ese pueblo regresa, los 12 regresan con el emet. ¿De acuerdo? Ciertamente fueron sus primeras palabras. Ciertamente en esa tierra fluye leche y miel. Pero, dijeron 10, pero, y se dañó todo. Hay esto, tenemos esto, hay gigantes, somos como langostas, nos van a matar, nos van a perseguir, están los gigantes, tenemos esto. E inmediatamente el pueblo, ¿qué ocurrió con el pueblo? El pueblo se creyó el emet de ¿quién? De ellos, pero no el emet de Adonai. El emet de Adonai fue tapado por el emet de los hombres. La verdad de Hashem fue manipulada por la verdad de los hombres y el pueblo le creyó a la verdad de los hombres y desconocieron el emet de Adonai. ¿Me están captando? Dígalo conmigo, la shonará. ¿Alguna vez yo he pronunciado la palabra la shonará en esta casa? Pregunto. Todos los Shabbat la menciono. Creo que no hay un solo Shabbat en el que no lo mencione. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros tenemos un pensamiento cultural que dice: es que yo no tengo pelos en la boca para decirle a la gente la verdad. Yo a la gente le tengo que decir la verdad en su cara, se la digo, yo no tengo problema. ¡Error! Porque cuando usted enfrenta a alguien para decirle la verdad, tiene que saber si esa verdad que usted cree que está diciendo es un lashon hara o es un emet de Adonai. ¿Alguien lo recibió? Yo pensé que alguien iba a decir amén, pero lo voy a tener que repetir. Si usted transmite un emet que usted cree que es verdad, pero resulta que es su interpretación
personal y no es el emet de Adonai, entonces no es una verdad, es un lachon hara. Que usted cree que es verdad y que usted cree que lo está haciendo bien y que usted que lo está diciendo bien y usted dice es que esto es correcto y es que yo no tengo pelos en la boca para decir las cosas. A mí me gusta decir la verdad porque es que yo solo hablo la verdad. Pero si lo que usted está hablando es una verdad impertinente, inoportuna, estás en una acción de lachon hara. Si yo sé algo de alguien y lo comento, y ese algo de alguien que yo hice no lo comenté para edificar sino para maltratar, estoy frente a una condición gravísima de lachon hara. ¿Me están captando? Entonces no se trata de decir emet a todo. Yo no estoy diciendo que mienta, por favor. Yo no estoy diciendo que oculte. No, señor. Yo le estoy diciendo sea oportunamente pertinente en lo que va a decir, porque estos 10 impertinentes llegaron y abrieron su boca con un emet que no era el verdadero, el de Adonai, sino lo que ellos creían que era verdad, y lo que ellos traían estaba inyectado de miedo, temor, pánico, angustia, y contaminaron a todo el pueblo, y el pueblo entró en cobardía y dijeron no, mejor regresémonos, no, vámonos de aquí. Moche, ¿por qué nos trajiste aquí? ¿Qué pretendes, que nuestros hijos mueran acá? Vámonos de regreso a Egipto. Extrañamos las comidas de Egipto, extrañamos la carne de Egipto. ¿Cuál carne de Egipto si en Egipto nunca comieron carne? Está lindo. ¿Están conmigo? Entonces observen, ahí está el ejemplo claro. Estos hombres supuestamente trajeron una información, pero era una información verídica. ¿Lo que estaban diciendo era verdad? Sí. Pero lo que estaban diciendo que era verdad, ¿fue beneficioso para el pueblo? No. ¿Me captaron entonces el ejemplo? Entonces no se trata de decir una verdad para sembrar terror, sino se trata de decir una verdad para edificar al pueblo. Entonces los dos hombres, Caleb y Josué, dijeron no, momentico, ¿qué es lo que pasa aquí? A esos gigantes nos los comemos como pan comido. Esta gente, ¿recuerdan esa frase? Textualmente dice, son pan comido. ¿Qué les pasa, cobardes? ¿Es que acaso ustedes no creen en la promesa de Hashem? Que Él es nuestro protector, que Él es nuestro guardador. ¿Acaso ustedes deciden creerles a estos cobardes o deciden creerle a nuestro Dios Todopoderoso? Es una situación tremenda. Entonces cerremos con una conclusión. La diferencia entre traer un informe, explorar un territorio y traer un informe, si es un informe de inteligencia, de seguridad, solamente ese informe le corresponderá a una persona jerárquicamente establecido para recibir ese informe. En este caso, los espías regresaron, buscaron a Josué, el general, el comandante, el elegido, el hombre de guerra. Le dijeron, Josué, la situación es esta. ¿Y qué le dijeron? Hay gigantes, hay ejército armado, hay hombres de guerra. No, le dijeron, ya Adonai nos entregó esa tierra, Josué, para adelante mío, para las que sea, vamos para adelante. Ellos no llegaron con un informe negativo, temeroso, angustioso. Ellos llegaron y le dijeron y le confirmaron a este hombre, Josué, vamos a hacer lo que Adonai ya dijo que teníamos que hacer. Y usted recuerda toda la historia, las marchas alrededor de Jericó, el sonido de la trompeta y todo lo que ocurrió, que la ciencia hoy por hoy está procurando establecer cómo fue posible que al sonido de las trompetas y a la algarabía del pueblo de Israel, los muros de Jericó hayan sido quebrantados. Y eso tiene una esencia que no vamos a describir ahora, pero que usted tiene que conocerla. Se llama la fuerza del sonido. ¿Cómo se comunicaba el pueblo en Israel? Con el sonido. ¿Qué es el tiempo de levantar el campamento? Decía Moche, es tiempo de movernos. Vamos a caminar hacia otra ruta, en otra dirección. Y habían 600,000 o 3 millones de gentes en ese desierto, y entonces no había el Telegram, no estaba la conexión de redes sociales, sino que aparecía el chofar, el trompetista. E inmediatamente el sonido caminaba en una dirección lineal, con las brisas del viento en las direcciones longitudinales, y el sonido avanzaba por millas y millas y millas, hasta el último que estuviese allá le llegaba el sonido de la trompeta.
¿Qué pasó con los muros de Jericó? El sonido de las trompetas, ¿cómo se llama? Las ondas sonoras, la vibración del sonido llevó como misiles directo a los muros, y ese sonido, esa perfección del sonido en alta intensidad provocaba que los muros empezaran a grietearse hasta que fueron destruidos. Y todavía, repito, hoy la ciencia está tratando de establecer en qué frecuencia se escucharon estos sonidos para que funcionaran de esta manera. Voy a cerrar con la gráfica para no dejarla en entredicho. Ay, como ordene mi coronel, digo, mi amada esposa. Bueno, madure. Mira, entonces, ¿dónde vamos? Se la aleja. Bueno, ya la explicamos. Este parachá en el libro de Números, capítulo 15, verso 37, ¿de qué nos habla? De los tzitzit, maravillosos. Tzitzit. Hay dos maneras de escribir tzitzit. Atención a las dos maneras. Se las pregunto la próxima semana, los voy a pasar al pizarrón. Tzitzit se escribe Sadik, Yud, Sadik, Tap. Cuando lo hacemos con una sola Yud, nos da un valor que es 590. 590 sumado entre sí es, hermano Javi, me dijiste que querías explicar la gráfica. ¿Puedes pasar, por favor? Me estaba haciendo algunas correcciones, me dijo, pastor, cambia aquí la Sadi por la Yat. Gracias por tu ayuda. Lo podemos escribir con una sola Yud, nos da 5 y 9. 5 más 9, 14. 14 entre sí, 5. ¿5 qué es? Los 5 libros de nuestra Kadosh Torah. Muy bien, gracias. La podemos escribir igual, Sadi, Yod, Sadi y otra Yud aquí, o sea esta. Y en ese caso nos va a sumar 600. ¿De acuerdo? 600. Entonces, ¿qué tenemos? Hermano Benny, permíteme uno de sus tzitzit, por favor, que los suyos tienen broche fácil de desprender. Gracias. Gracias, perfecto. Aquí están los tzitzit. Todos conocemos los hilos. Sabemos que hay 8 hilos, 5 nudos, ¿de acuerdo? Tenemos entonces 8 hilos, 5 nudos. ¿Cuánto nos suma Sadik? ¿Cuánto nos suma tzitzit? 600 más 8 más 5. Nos suma 613. ¿Qué son 613? Los 613 misbot. Es decir, aquí no hay nada escondido. Aquí hay una revelación absolutamente establecida y definida. Número 1, 2, aquí. Atención. Ain Tová. ¿Qué significa Ain Tová? Hermana Carlita lo sabe. La hermana Adriana también sabe qué es Ain Tová o Ain Top. ¿Qué es? Ain, Ain, dilo fuerte. Ojo bueno, eso. ¿Cómo se dice en inglés? Hey, good eyes, good eyes. Ain top, good eyes, buen ojo, ojo bueno. En chino, ¿cómo se dice? Ojo bueno. Perfecto. ¿Por qué menciono ojo bueno? Porque tú hablarás de una situación dependiendo de qué. Dependiendo de un ojo bueno. Porque cuando tú a lo bueno lo llamas bueno y hablas de algo bueno, usted dice esto es bueno. Pero sabe, nosotros normalmente vemos algo y todo el mundo dice, ay, qué bonito. Y usted dice, a mí no me gusta, parece horrible. Porque tu ojo es malo. ¿Cómo es posible que 10 lo ven bien, 10 lo ven mal y 2 lo ven bien? Porque los 10 tenían un ojo malo. Entonces depende tu Ain Top, cómo ves la situación, sabrás cómo caminarás en tu vida. Por eso siempre hemos dicho, un problema de hogar, un problema de matrimonio, un problema de pareja, un problema con nuestros hijos, un problema en nuestra economía, cualquier circunstancia adversa que podamos tener cualquiera de nosotros, depende con qué tu ojo ve la situación. Si la ves con un ojo bueno, vas a decir gracias Hashem
porque aunque sé que es una situación difícil, estoy pasando este quebranto de salud, sé que la economía se ha puesto difícil, este presidente que tenemos, y empezamos a quejarnos y a quejarnos y a quejarnos. Pero si nosotros decimos, pero yo sé que Adonai Jireh, tú eres mi proveedor, Adonai Rafa, tú eres mi sanador, Adonai, tú eres mi redentor. Si yo lo veo con un ojo bueno, las cosas funcionan para bien. Ain Top, ¿cómo se escribe? Sayin, Yud, Fa, Nun, Sofi, Tet, Bat, Bet, Hei, 22 más 130 más 130, ¿cuánto nos suma? 152. 152 entre sí nos suma 8. ¿8 qué es? ¿Qué es 8? Shemini, bien, nuevo comienzo. Es decir, que cuando tú caminas con un ojo bueno, cuando tú ves la situación bien y ves la crisis bien, entonces tu resultado será bien. ¿Estamos? Por favor, miren las cosas bien. Porque nosotros regularmente cuando, miren, usted va a mirar una casa, le ofrecen una casa, usted va a verla, va a explorar el territorio y usted mira la casa. No, las luces no, yo quiero luces LED, no me gustan. El baño no, sin jacuzzi no me gusta. La sala no me gusta. No me gusta. ¿Por qué no le gustó? Porque la vio con un ojo malo. Pero si usted la ve con un ojo bueno, dice, wow, tremendo, este espacio lo puedo correr, esta pared se corre allá, voy a ampliar esta sala, voy a extender el hall, la cocina, esta cocina está pequeña, pero la puedo ampliar hasta aquí, voy a colocar los gabinetes. Cuando tú tienes un ojo para ver con visión, las cosas las ves bien. ¿Están conmigo? Bueno, no vamos a entrar a más detalles porque eso tiene mucho tema que tratar, pero quería concluir. ¿Qué vieron 10? Ojo malo, mala vista, y hablaron mal. ¿Qué vieron 2? Vieron con ojo bueno. Caleb y Josué vieron con ojo bueno. Efraín y Judá vieron con ojo bueno y las cosas para ellos estaban bien. Rab, observen con Rab la que hablamos hace un momento. Rab, ¿cómo se escribe? Resh, Het, Bet. ¿Cuánto suma? ¿Cuánto suma? 210. 210 sumado entre sí, ¿cuánto suma? Miren, hermanos, aquí hay un misterio hermoso. Y esto lo descubrí, estaba allá atrás y la hermana Lupita me ayudó y me dijo, vea, pastor, ahí suma 12. Eso es un misterio maravilloso. Gracias, hermana Lupita. Vea. ¿Por qué 12? ¿Por qué Rab suma 12? Bueno, Resh 208, 210. 210 da 12. Rab. No. 210. 10 más 2 da 12. 10 más 2 da 12. Observen. 10 más 2, 12. ¿De qué nos dice Rab? Las 12 tribus de Israel. Porque recuerden que en el libro de genealogía, Rab está escrita en la genealogía de la cual vendrá Yeshua, nuestro Mashiach. Es decir, este encuentro con Rab no es una casualidad. El encuentro con Rab no es como la gente lo presenta, que el Rab, la prostituta. Bueno, la prostituta, estás hablando de nosotros. Nosotros somos esa ramera que estábamos en el mundo, en la condición de idolatría, de paganismo, de cultura del mundo. Pero cuando vimos a los hijos enviados de Adonai, sabíamos que ellos tenían la maravillosa conexión de Adonai en la Torah. Y nosotros dijimos, prométenme por favor que mi casa y yo pasaremos a ser salvos. Amén. Bueno. Entonces, 5 nudos en los tzitzit. Tenemos acá los 5 nudos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué nos representan los 5 nudos? La Torah. ¿Cómo se escribe Torah? Tab, Bat, Resh, Hei. ¿Cuánto suma? 611. ¿Qué es 611? 8. ¿Qué es 8? Nuevo comienzo. Todo está conectado perfectamente. Y este parachá nos dice, dígalo conmigo, este es un nuevo comienzo. Este es un nuevo comienzo. Estas parachá que tenemos ahora, esta de Shelai, la que viene enseguida, y estamos enfrentándonos, la siguiente es Corá o Coré.
Y estas no son fáciles, estas Corá, porque estamos viendo, estas parachá, estamos viendo cómo el pueblo con ojo malo se revela, no está de acuerdo, no le parece, todo es una contrariedad, todo es una batalla. Pero finalmente cuando el pueblo recibe la bendición y decide pasar por un proceso de cambio, entonces viene un nuevo comienzo y todos estamos hoy aquí pasando por un nuevo comienzo. Amén. Pastora Pili, ¿quieres decir algo? Que a mí me hubiera encantado, Gracias, Pastor Beni. a mí me hubiera encantado que tuvieras añadido a la gelatría de Rahab. ¿Quién fue el discípulo o quién fue de los dos? ¿O cómo se llamaba el que se casó con Rahab? Que llegó a la casa, era uno de los 12. Un príncipe que la rescata y la genealogía, o sea, el nombre de él frente a la gematría de Rahab sería maravilloso investigar, pastor. Con mucho gusto, Pastora Pili. Es 231, ¿Es 231? la genealogía de Salmón. Muy bien. Ese era el nombre del príncipe que la rescató. Amén. 231. Bueno, mis amados, continuará. Tenía una enseñanza mucho más extensa con Rahab, pero el tiempo no nos da. Pero espero que hasta allí hayamos podido comprender hoy Hermosa. un poco la historia, lo que queremos significar. Nunca me cansaré de decir esto, hermanos, y yo sé que me pongo a veces un poco cansón con el tema, pero necesito siempre traerlo a colación, hermanos. Por favor, antes de pronunciar cualquier cosa inoperante, indebida con nuestros labios, por favor, siempre pensémoslo 2 veces. Por favor, siempre pensémoslo 2 veces. ¿Por qué, hermanos? Porque siempre que pronunciamos cuando abrimos nuestros labios inadecuadamente, inapropiadamente, esas palabras retornan sobre nosotros mismos. Amén. Traen consecuencias para nosotros mismos. Por lo tanto, como dice la palabra, no tenemos por qué juzgar a otros por lo que esté pasando en sus vidas. Simplemente oremos por los hermanos, oremos por la familia, oremos por todos y cada uno de esta comunidad de Israel Casa Integral en las Naciones. Todos estamos en un proceso de transformación. Esta semana estábamos viendo con los varones, cerramos hoy el capítulo de liderazgos como hombres, como esposos, como padres. Fue una jornada muy bonita. Y esta semana, durante la semana, en el tema de Torah al Instante, estuvimos tratando el tema de ¿quién vio Torah al Instante esta semana? Segundas oportunidades. Tremendo, tremendo. Nunca me imaginé y nunca había pensado que el programa de esta semana tuviera tanto eco en las personas. Gracias, amados hermanos en las Naciones, por estar atentos hoy, esta semana, en el programa Torah al Instante. Segundas oportunidades. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros hemos vivido una segunda oportunidad? Y no solamente una segunda oportunidad. Probablemente hemos vivido muchas segundas oportunidades. Pero como dice nuestra amada pastora Pili, el que se golpea 2 veces con la misma piedra merece romperse la cabeza. Pero aquí hay quienes nos hemos golpeado con la misma piedra 3 veces, 5 veces, 7 veces y seguimos golpeándonos con la misma piedra. ¿Y qué piedra me da? Seguirme golpeando con la misma piedra. Así es que gracias Hashem por las segundas oportunidades. Gracias Hashem por esta historia apasionante en la vida de esta mujer Rahab. Gracias Hashem por estos hombres valerosos que se atravesaron esos muros, pasaron al otro lado, buscaron las fuentes de información, hicieron toda la estrategia, y es lo que está ocurriendo justamente hoy con la nación de Israel frente a todo este grupo de gentes que permanentemente quieren destruir la nación, la tierra santa, la nación de Israel. Padre eterno, dale sabiduría, entendimiento, dirección a los líderes en Israel, no solamente a los líderes de política, sino a los líderes militares, para que podamos ver la tierra
la promesa de la bendición, la tierra sanada de tanta acción y de tanto terrorismo. Bendice nuestros hogares, esta tierra que tú nos has entregado, donde quiera que tú estés hoy, en el país que te encuentres. Bendice tu tierra, bendice el piso que estás pisando hoy, sobre el cual está la planta de tus pies. Bendecimos a cada nación de Israel Casa Integral, en cada lugar representado. En el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestros amados pastores, líderes, para toda la congregación de Israel Casa Integral en las naciones, que tengamos un buen ojo de bendición para toda la familia. Amén, amén y amén. Amados, muchas gracias. Amén. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral.